La enorme cámara de cristal flotaba en el corazón del espacio como un diamante gigante. Atrapa la luz de las estrellas. Dentro de este flotador palacio, 12 especies alienígenas diferentes tenían. Se reunieron para lo que creían que sería su último encuentro sobre los derechos humanos. Problema. El Consejo del Dominio Galáctico había estado planeando este momento durante 3 años. Y hoy mirarían. La humanidad cae. El almirante Z se quedó en el centro de la habitación, su frente, escaneando las pantallas holográficas que mostró las posiciones de ambas flotas. La piel morada brillaba bajo la artificial luces mientras señalaba con uno de sus 6 brazos hacia la pantalla táctica. El Borak. El Imperio había contribuido con la mayor parte número de barcos de esta armada combinada. Y Sexatara se sintió orgulloso sabiendo que su pueblo reclamaría la mayor parte del territorio humano después de la victoria. La alta consejera Miranda flotó cerca de la pantalla principal, sus tentáculos moviéndose con gracia por el aire mientras manipuló los controles. Su especie, el colectivo acuático, había desarrollado las computadoras de guerra más avanzadas del mundo. Galaxia. Estas máquinas habían funcionado miles de veces. Simulaciones de batalla, y cada una de ellas mostró el mismo resultado. La humanidad. Ser aplastado en cuestión de horas. Los humanos sabían. Me dieron una opción sencilla hace 3 meses. Podrían entregar sus 12 colonias, mundos y regresar a su planeta de origen, Tierra, o podrían enfrentarse a la combinación poder del dominio galáctico. El Consejo esperaba que los humanos fueran inteligente y elige rendirte. En cambio, las criaturas obstinadas habían decidido luchar. El consejero Keitmos, cuyo sistema basado en silicio, el cuerpo brillaba como metal vivo, activó su dispositivo de comunicación. Una voz mecánica resonó a través de la cámara mientras hablaba. El silicio. El colectivo había estudiado la tecnología humana durante décadas y lo encontré primitivo, en comparación con sus propios sistemas avanzados. Sus barcos utilizaban cohetes químicos básicos, mientras que las carreras del Consejo habían dominado impulsores cuánticos hace siglos. Las armas eran simples cañones de plasma mientras que los extraterrestres poseían deformación de la realidad. Dispositivos que podrían abrir agujeros en el espacio. En sí, las computadoras de guerra habían calculado todo perfecto. La flota humana constaba de solo 30 barcos, mientras que armada alienígena combinada con más de 2.000 naves. Cada nave alienígena era más grande, más rápido y más fuertemente armado que cualquier cosa que la humanidad pudiera construir. La ventaja matemática era tal abrumador que algunos miembros del Consejo había sugerido suspender el ataque y simplemente exigiendo la rendición de nuevo. Pero el almirante Exatera había insistido en haciendo un ejemplo de los humanos que advertiría a otras especies primitivas que no. Desafió al comandante del dominio. Jake Morrison se sentó en la silla del capitán, a bordo del Defiance de la ONU, observando su pantallas tácticas con ojos tranquilos. La flota humana había saltado al sistema hace 1 hora y ahora se acercaba a la posición alienígena a velocidad constante. Alrededor. Su tripulación trabajaba en silencio en sus estaciones, sus caras mostrando lo mismo. Tranquila determinación que había llevado la humanidad a través de cada crisis en su historia. El mensaje del Comando Tierra había sido breve y directo. Protocolo. Omega era el ser más cercano a la humanidad. Secreto guardado, desarrollado a lo largo del pasado. 5 años de los mejores científicos y los ingenieros que la Tierra podría producir. Solo los 30 capitanes de barco de esta flota sabía lo que realmente significaba y tenían juramentos de sangre de nunca revelar la verdad, incluso bajo tortura.
Capitana Lisa. Blake revisó sus instrumentos a bordo del UNS Thunderbolt, su nave navegando en silencio, mientras se movía por el espacio. Su tripulación había entrenado para este momento durante 2 años, practicando maniobras que parecían imposible con su situación actual. Tecnología. El teniente Ryan Carter se sentó en la estación táctica, sus dedos bailando sobre controles que parecían secretos ordinarios pero ocultos que serían cambiar el curso de la guerra. Doctor. Alex Murphy monitoreó la aproximación. Batalla desde su estación de investigación oculta. En el borde del sistema. Su equipo de los científicos habían trabajado día y noche para desarrollar la tecnología que permitiría salvar a la humanidad o condenarlos a todos. La física teórica involucrada había impulsado la comprensión humana hasta su nivel absoluto. Límites. Pero habían tenido éxito en creando algo que el Consejo nunca podría haberlo imaginado. Los miembros del Consejo extraterrestre observaron se muestra con creciente entusiasmo a medida que la flota humana llegó al alcance de sus sensores externos. Alta consejera Miranda anunció que la derrota humana era ahora inevitable, su voz llevando la satisfacción de alguien que había planeado una trampa perfecta. Las computadoras de guerra actualizaron sus predicciones, que muestran que los humanos, la resistencia colapsaría exactamente en 4 horas y 37 minutos. Almirante. Sexatera dio la orden para su flota asumir la formación de ataque. La masiva. Las naves extraterrestres se movieron a su posición como depredadores hambrientos rodeando a sus presas. Los cruceros de batalla Borak formaron la punta de lanza del ataque. Su cuántica. Tubos de torpedos cargados y listos para disparar. Detrás de ellos vinieron los dreadnoughts de la Federación Garra de Hierro. Barcos tan grandes que podría transportar ejércitos enteros. El silicio. El colectivo aportó su realidad. Naves de deformación, máquinas que podrían dobla el espacio alrededor de las naves enemigas y aplasta como si fueran latas. Comandante Morrison recibió los informes de situación final de sus capitanes de barco. Cada barco estaba listo. Cada miembro de la tripulación conocía su papel en el plan que aseguraría la libertad humana o resultar en su total extinción. Las probabilidades en contra de ellos eran imposibles. Pero la humanidad siempre se había especializado en lograr lo imposible cuando las espaldas estaban contra la pared. Distancia entre las dos flotas continuó encogiéndose a medida que los extraterrestres mantuvieron su enfoque constante. La formación era perfecta según los libros de texto, diseñada para entregar la máxima potencia de fuego mientras protegiendo sus naves de mando de ataque enemigo. Cada capitán alienígena tenía confianza en su tecnología superior y números abrumadores. Habían luchado docenas de especies primitivas antes, y el patrón siempre fue el mismo. Inicial, resistencia, lucha desesperada, y luego, rendición inevitable cuando los extraterrestres demostraron su tecnología. Superioridad. El capitán Blake observó al extraterrestre. Formación con interés profesional. Observando cómo posicionaron los barcos más fuertes en el frente mientras manteniendo sus buques de mando seguros. Protegido en el centro. Fue exactamente lo que la inteligencia humana había predicho. Lo harían. Los extraterrestres eran predecible porque nunca se habían enfrentado un enemigo que podría desafiarlos. Supuestos básicos sobre la guerra. El momento de la verdad se acercaba rápidamente, mientras ambas flotas se preparaban para el combate. En la cámara de cristal, el Consejo Alienígena. Los miembros hicieron los preparativos finales para ser testigo de la destrucción de la humanidad. En naves humanas, las tripulaciones comprobaron su secreto. Armas por última vez y preparado para
Mostrarle a la galaxia lo que pasó cuando alguien amenazó a los niños de la Tierra. Guerra que los extraterrestres esperaban que durara. Las horas estaban a punto de terminar de una manera que ninguno de ellos podría imaginarlo. Primeras tomas de lo que sería recordado como la guerra más corta en la historia galáctica. Estalló a través del vacío entre los dos flotas. El almirante Sexater observaba con la satisfacción como su torpedo cuántico. Las baterías abrieron fuego, enviando corrientes de energía mortal hacia el humano. Formación. Las armas Borak fueron diseñadas para destrozar a través de cualquier tecnología de escudo conocida, y el almirante esperaba ver barcos humanos explotando en cuestión de segundos tras el contacto. Los vasos humanos absorbieron la inicial. Bombardean con sus escudos de energía, parpadeando y chispeando bajo él. Asalto. El comandante Morrison sintió la nave se sacudió cuando las armas alienígenas impactaron el Defiance de la ONU, pero el buque resistió. Juntos como fue diseñado. Alrededor de él. La tripulación trabajó tranquilamente en sus puestos, siguiendo el plan de batalla que tenían ensayado cientos de veces en secreto. Simulaciones. La alta consejera Miranda la manipuló. Controla los tentáculos para ajustar la táctica. Exhibición, mostrando a los miembros del consejo cómo los escudos humanos se estaban debilitando bajo el ataque alienígena sostenido. Su guerra. Las computadoras actualizaron sus predicciones. Nuevamente, reduciendo el tiempo estimado para derrota humana a poco más de 3 horas. Los modelos matemáticos mostraron que los humanos, las capacidades defensivas eran aún más débiles de lo que el Consejo había originalmente calculado. La capitana Lisa Blake observó sus propias pantallas tácticas como fuego alienígena, concentrándose en su nave. La UNS Thunderbolt fue construido para parecerse a un recipiente humano estándar visto desde el exterior, pero escondido bajo su casco ordinario. Fueron modificaciones que le habían costado a la Tierra todo el presupuesto militar durante 2 años. Su tripulación esperó pacientemente la señal que revelaría la verdadera humanidad. Capacidades a sus enemigos. El extraterrestre. La flota avanzó con el libro de texto. Precisión. Sus enormes naves se mueven en formación perfecta tal como la entregaron. Ataques coordinados contra los derechos humanos. Posiciones. Los Dreadnoughts de Ironclad añadieron su potencia de fuego para el asalto. Cañones de deformación de la realidad que crean espacio. Distorsiones que deberían haber aplastado cualquier buque enemigo atrapado en su efecto. Los barcos de Silicon Collective dispararon sus rayos disruptores moleculares. Armas que podría reducir la materia sólida a átomos componentes. Teniente Ryan Carter monitoreó la formación enemiga desde su posición a bordo del UNS Thunderbolt, observando cómo las naves extraterrestres se posicionaban, ellos mismos exactamente donde los humanos. Los servicios de inteligencia habían pronosticado que así sería. Los extraterrestres seguían su estándar patrón de ataque, la misma formación que habían sido utilizados para aplastar a docenas de otros especies durante el último siglo. La confianza en sus tácticas probadas sería ser su perdición. Dr. Alex Murphy observó la batalla desde su escondite. Estación de investigación. Sus instrumentos, midiendo cuidadosamente el arma alienígena. Firmas y frecuencias de escudo. El equipo había pasado años analizando los datos capturados. Tecnología extraterrestre, aprendiendo como los sistemas funcionaron y encontraron debilidades que los propios extraterrestres no lo sabían. Existía el avance teórico que hizo posible el protocolo Omega. Provienen del estudio de esas mismas armas, que ahora estaban siendo disparados contra el ser humano. Flota. El consejero Kate Moss calculó la progreso de la batalla con mecánica. Precisión. Su procesamiento cerebral de silicio.
Miles de variables cada segundo. La flota humana se retiraba lentamente mientras, manteniendo la formación defensiva. Exactamente. Como las computadoras de guerra habían predicho que lo haría. Cada especie que se enfrentó a la Dominion siguió el mismo patrón cuando se dieron cuenta de que estaban en desventaja. Primero vino el desafío, luego la desesperación, resistencia, y finalmente rendición cuando sus líderes entendieron que esto continuaba. La lucha solo conduciría a la total extinción. El comandante Morrison abrió una canal de comunicación con todos los seres humanos. Barcos. Su voz se escuchaba claramente, a través de la red encriptada cuántica, que conectaba la flota. Sus órdenes fueron simples y directos, diciéndole a su capitanes para mantener su nivel actual, posiciones y esperar su señal. Las naves humanas continuaron absorbiendo alienígenas. Fuego mientras parece luchar contra el abrumador asalto enemigo. Los miembros del Consejo extranjero comenzaron a celebrar, mientras observaban su flota combinada, demostrar su superioridad sobre los humanos. Tecnología. El almirante Sexatara señaló. Descubrió cómo sus ataques con torpedos Borak fueron debilitando sistemáticamente el ser humano. Generadores de escudos. Alto consejero. Miranda señaló que el fuego humano respondía esporádicos y en gran medida ineficaces contra sistemas defensivos alienígenas. El patrón era tan familiar que algunos miembros del Consejo empezamos a discutir cómo dividir a los humanos. Territorio entre sus especies. El capitán Blake sintió que su barco se contraía bajo otro ataque alienígena concentrado. Pero ella mantuvo su expresión tranquila mientras observaba la exhibición táctica. La formación enemiga se estaba extendiendo a medida que, planeado, sus barcos moviéndose hacia él. Posición perfecta para lo que sucedería. Siguiente. Su tripulación se había entrenado para esto. Momento hasta que pudieran ejecutar su roles mientras duermes. Y ahora que el entrenamiento se llevaría al máximo. Prueba. Los extraterrestres continuaron su asalto metódico, confiados en que estábamos presenciando los momentos finales de resistencia humana. Sus armas eran diseñado para quebrantar la moral del enemigo tanto como los barcos enemigos. Y esperaban. Los humanos solicitan condiciones de rendición. Dentro de la próxima hora. El Galáctico. Dominion había conquistado 17 diferentes especies que utilizan estas mismas tácticas. No veían ninguna razón por la que la humanidad sería cualquier diferente. El teniente Carter. Los instrumentos detectaron cambios sutiles en la formación alienígena mientras sus naves se movían más cerca de dar el golpe final. Los comandantes enemigos se estaban volviendo demasiado confiados, permitiendo que sus embarcaciones extenderse en anticipación de lo fácil. Victoria. Su formación disciplinada fue volviéndose más flexibles como capitanes individuales. Buscó reclamar la gloria de destruir barcos humanos. El Dr. Murphy hizo su última ajustes a su equipo de monitoreo, a medida que se acercaba el momento en que la humanidad revelaría sus verdaderas capacidades. Los extraterrestres creían que estaban luchando. Humanos primitivos usando tecnología básica. Pero estaban a punto de descubrir que la mayor fortaleza de la humanidad siempre ha sido su capacidad de innovar bajo presión. Las armas ocultas a bordo de él. La flota humana representó un gran avance en física que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. El comandante Morrison observó su táctica exhibición mientras la flota alienígena se movía hacia la posición exacta en la que luchan los humanos. Los planificadores lo habían designado como óptimo. Todos los barcos enemigos estaban ahora dentro del alcance de las armas secretas que habían sido instalado en las vasijas humanas. Había llegado el momento de mostrar lo galáctico. Dominio que pasó cuando ellos
amenazó a la Tierra y sus colonias. La flota humana continuó manteniendo la ilusión de una acción defensiva desesperada, mientras se prepara para desatar el protocolo Omega sobre sus desprevenidos enemigos. En la cámara de cristal, el extraterrestre. Los miembros del Consejo se prepararon para presenciar lo que creían que sería el último de la humanidad. Momentos, en cambio, estaban a punto de ver el comienzo de un nuevo capítulo en Historia Galáctica, escrita por una especie que se negó a aceptar la derrota, incluso contra todo pronóstico. Comandante. La voz de Morrison atravesó la canales de comunicación con cristal. Claridad al pronunciar las palabras que cambiarlo todo. El protocolo Omega fue ahora activo, y cada capitán de barco humano sabía exactamente lo que eso significaba. La cuidadosa ilusión de la debilidad humana era a punto de ser destrozado de la forma más manera espectacular posible. La transformación comenzó instantáneamente como algo oculto. Los sistemas de toda la flota humana llegaron en línea. La capitana Lisa Blake la observó. Los paneles de instrumentos se iluminan con lecturas que mostraban niveles de energía imposibles. Edificio dentro del casco de su barco. La UNS Thunderbolt se había disfrazado de un recipiente humano convencional, pero oculto. Debajo de su apariencia ordinaria estaban modificaciones que representaron 5 años de las investigaciones más avanzadas de la humanidad. Los dedos del teniente Ryan Carter se movieron a través de su panel de control con práctica precisión, activando sistemas que los sensores extraterrestres no pudieron detectarlo. Generadores de fase cuántica que el Dr. Alex. El equipo de Murphy había desarrollado lo que venía en línea, extrayendo energía de reactores que operaba según los principios que tenían los extraterrestres. Nunca se descubrió. Las naves humanas comenzaron a brillar y desvanecerse a medida que cambiaban parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. El almirante Sexatera se quedó mirando su exhibiciones tácticas en confusión mientras la flota humana comenzó a comportarse de maneras que desafió todo lo que sabía sobre física. Los barcos enemigos se estaban volviendo translúcidos, sus formas sólidas vacilan, como imágenes vistas a través del agua. Las computadoras objetivo no pudieron fijar el objetivo. Vasos que parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. La consejera superior Miranda observó crece la alarma a medida que sus computadoras de guerra no se dieron explicaciones sobre lo que estaban observando. El matemático. Modelos que habían predicho una victoria fácil se estaban desmoronando a medida que los humanos demostró capacidades que no deberían existen con su tecnología primitiva. Sus tentáculos se movían frenéticamente a través las interfaces de control mientras intentaba entender lo que estaba pasando. El ataque humano se produjo sin previo aviso. El desafío de la UNS apareció directamente en el interior. La formación alienígena. Su fase cambió. Casco, lo que le permite pasar a través de escudos enemigos como si no existieran. El barco del comandante Morrison disparó su armas a quemarropa en el centro de mando de una batalla de Borak. Crucero. La nave alienígena explotando en un brillante destello de luz ante su tripulación. Incluso podrían darse cuenta de que estaban bajo ataque. El capitán Blake coordinó el asalto con precisión militar como el barco se materializó junto a una garra de hierro acorazado y disparó toda su arma. Cargar en el reactor del buque enemigo. Núcleo. La enorme nave alienígena se desintegró en una reacción en cadena de explosiones que iluminó el espacio circundante como estrella miniatura. El rayo de la UNS. La fase se alejó de la destrucción y apareció junto a su próximo objetivo. Antes de que el enemigo pudiera responder, la flota alienígena se encontró bajo ataque por un enemigo que podía aparecer y desaparecer a voluntad,
golpeando con precisión mortal. Antes de desaparecer en las dimensiones. No pude alcanzarlo. Teniente Carter. Monitoreó el progreso de la batalla como humano. Los barcos se materializaron por todo el enemigo. Formación. Sus armas apuntando. Buques de mando y sistemas clave con precisión quirúrgica. El Dr. Murphy observó el compromiso desde su estación de investigación, observando cómo el trabajo teórico demostró su eficacia en la prueba definitiva del combate. La cuántica. La tecnología de fases permitió que las naves humanas existir ligeramente fuera del espacio-tiempo normal, haciéndolos casi imposibles de atacar, al tiempo que les da la capacidad de eludir cualquier sistema defensivo. Los extraterrestres nunca se habían encontrado algo parecido porque siempre lo habían hecho. Confió en una fuerza abrumadora en lugar de tácticas innovadoras. Consejero Keitmos. Intentó calcular contramedidas contra el ataque humano, pero el cerebro de silicio no podía procesar tácticas que operaba fuera de las estructuras físicas conocidas. Leyes. Las computadoras de guerra se estaban bloqueando, uno por uno mientras intentaban modelar el combate contra enemigos que podrían entrar y fuera de la realidad. Toda certeza matemática del Consejo había confiado en que estaba resultando inútil contra el ingenio humano. Comandante. Morrison observó con satisfacción cómo su flota desmanteló la formación alienígena. Pieza por pieza. Los barcos enemigos fueron diseñados para la guerra convencional, contra oponentes que siguieron el mismo camino. Reglas que cumplieron. Nunca se habían enfrentado a una enemigo que podía ignorar sus escudos, eludir sus defensas y atacar directamente en sus puntos más vulnerables. Puntos. Las naves humanas se movían a través de la flota alienígena, como fantasmas, aparece el tiempo suficiente para causar efectos devastadores. Ataques antes de desaparecer de nuevo en espacio de fase. El almirante Stora intentó desesperadamente para coordinar una respuesta, pero sus sistemas de comunicación estaban siendo sistemáticamente destruidos por el ser humano. Asaltantes que sabían exactamente dónde encontrar los componentes más críticos. Capitán. La exhibición táctica de Blake demostró que la formación alienígena colapsó como confusión. Se extendieron por sus filas. Los barcos enemigos disparaban a ciegas al espacio vacío, tratando de alcanzar objetivos que existían en dimensiones que sus armas no podían alcanzar. La cuidadosa disciplina que había hecho que la flota alienígena era tan formidable que se estaba desmoronando. Mientras los capitanes individuales entraban en pánico y abandonaron sus puestos asignados. Alto. La consejera Miranda se dio cuenta con el crecimiento. Horror de que los cálculos del Consejo se habían equivocado completamente. Los humanos no eran criaturas primitivas que utilizaban habilidades básicas. Tecnología. Eran innovadores que desarrollaron armas que operaban en principios que los extraterrestres no entendían. El dominio galáctico se enfrentó a su un verdadero desafío en más de 1000 años. El teniente Carter informó que destrucción de otro comando enemigo. El buque como el UNS Thunderbolt continuó su obra mortal. El ataque humano fue metódico y preciso, enfocado en naves que coordinaban la flota alienígena, movimientos y comunicación. Sin su estructura de mando, la masiva, la armada alienígena se estaba convirtiendo en una colección de buques individuales sin unificación. Objetivo. El Dr. Murphy tomó notas cuidadosas mientras vio cómo se demostraban las armas secretas de la humanidad. Su eficacia. La fase cuántica. Los generadores funcionaban exactamente como sus teorías habían predicho, permitiendo. Los barcos humanos existen en un estado intermedio. Dimensiones donde las armas alienígenas no podrían tocarlos. El gran avance había llegado del estudio de la tecnología extraterrestre en sí, encontrando lagunas en su comprensión de que
Los científicos humanos podrían explotar. Batalla que los extraterrestres habían esperado. La victoria en cuestión de horas se estaba convirtiendo en una desastre completo como la flota humana. Sistemáticamente, destruyeron sus buques más importantes. El comandante Morrison abrió la comunicación. Canales hacia las naves alienígenas supervivientes. Su mensaje fue transmitido a través del espacio por transmisores cuánticos que no podrían ser bloqueado o interceptado. La oferta humana era simple y directo. Los extraterrestres podían retirarse inmediatamente e informar a sus gobiernos que la humanidad defendería su territorio con armas que no pudieron entender o contrarrestar. La alternativa fue la destrucción completa de su flota por un enemigo que podría atacar sin advertencia y desaparecer sin dejar rastro. El almirante Sexter se encontró frente a una elección que nunca había esperado hacer. Su orgullosa flota Borak estaba siendo eliminado sistemáticamente por barcos humanos, que luchó como nunca antes lo había hecho. Encontrado la ventaja matemática. Su especie siempre había dependido de lo que significaba nada contra los enemigos que pudieran reescribir las reglas del combate en sí. La cámara del Consejo Alienígena había caído en un silencio atónito mientras los miembros observó cómo su armada invencible era destrozados por un enemigo que tenían completamente subestimado. Los tentáculos de la alta consejera Miranda temblaba mientras manipulaba la táctica muestra, tratando de encontrar alguna explicación de lo que estaba pasando. Su invasión cuidadosamente planeada. Las computadoras de guerra que habían predicho una guerra fácil. La victoria ahora se mostraba imposible. Lecturas a medida que aparecían barcos humanos y desaparecieron como fantasmas en la noche. El almirante Cera sintió su confianza desmoronándose mientras observaba el derrumbe de su buque insignia. El barco hermano explotó en una bola de plasma sobrecalentado. El UNS Defiance tenía se materializó directamente debajo del Borak buque y disparó sus armas directamente hacia arriba, a través del casco del enemigo, apuntando al núcleo del reactor con la precisión que debería. Habría sido imposible. Comandante. El barco de Morrison desapareció nuevamente antes. El fuego de respuesta podría incluso ser dirigido, dejando atrás solo escombros en expansión, donde una vez había un poderoso crucero de batalla. Espacio dominado. La ventaja humana surgió de comprender algo que los extraterrestres nunca lo habían considerado. Doctor, el equipo de investigación de Alex Murphy descubrió que toda la tecnología extraterrestre operado sobre los mismos principios básicos, utilizando campos y energía cuánticos, manipulación en formas que se habían vuelto estandarizado en toda la galaxia. La estandarización significó que una vez que los humanos entendió cómo funcionaba un sistema alienígena, podían predecir y contrarrestar todo. Sistemas similares. Capitana Lisa Blake observó su pantalla táctica mientras el extraterrestre. La formación continuó colapsando bajo el implacable asalto humano. La UNS Thunderbolt apareció junto a un silicio buque colectivo. Su fase está desfasada. Casco que le permite eludir al enemigo. Defensas que deforman la realidad por completo. Rayos disruptores moleculares de la nave alienígena. Pasó sin causar daño a través del ser humano. Vasija como si estuviera hecha de vacío. Espacio. El teniente Ryan Carter coordinó la ataque con precisión de reloj. Instrumentos que muestran las posiciones exactas de cada buque enemigo en tiempo real. La tecnología de fase cuántica no solo permitir que las naves humanas se vuelvan intocables, también les dio un sensor perfecto. Lecturas de todo lo que sucede en espacio normal. Los extraterrestres estaban luchando, ciegos mientras los humanos podían ver todo. El gran avance que hizo el protocolo Omega posiblemente haya venido de la propia tecnología alienígena capturada.
Los científicos humanos habían pasado años estudiando las armas y escudos tomados de encuentros previos con Dominion. Exploradores descubrieron que todos los sistemas extraterrestres operado dentro del mismo quantum, rangos de frecuencia utilizando patrones de energía, que siguió a una matemática predecible. Fórmulas. El consejero Kate Moss intentó, para procesar la situación táctica con su cerebro mecánico, pero él, la conciencia basada en silicio no pudo adaptarse lo suficientemente rápido a la rapidez. Condiciones de batalla cambiantes. Su especie se había vuelto tan dependiente de su computadoras avanzadas que habían perdido la capacidad de pensar creativamente cuando, ante problemas inesperados, los humanos estaban demostrando la clase de pensamiento innovador que el Consejo. Las razas habían abandonado hacía siglos. El comandante Morrison coordinó el trabajo humano. Movimientos de la flota desde su silla de mando, observando cómo sus 30 barcos atacaban sistemáticamente. Eliminó los elementos más peligrosos de la armada alienígena. El enemigo había superado 2.000 barcos, pero el tamaño no significaba nada. Cuando esos barcos no pudieron contraatacar contra un oponente al que no podían tocar. Tácticas humanas centradas en la destrucción. Buques de mando y centros de comunicación, dejando a la flota alienígena sin líder y, confundido, la Federación Garra de Hierro. Los Dreadnoughts intentaron adaptar su formación para contrarrestar el ataque humano, pero su enorme tamaño los convertía en blancos fáciles para vasos desfasados que podrían aparecer en cualquier lugar sin previo aviso. Capitán. La nave de Blake se materializó dentro del hangar del Dreadnought y disparó su armas directamente al barco. Estructura interna, causando daños catastróficos. Daño que ningún ataque externo podría. Han logrado. El Dr. Murphy supervisó la compromiso desde su estación de investigación, haciendo observaciones cuidadosas de cómo generadores de fase cuántica realizados bajo condiciones de combate. La tecnología era funcionando perfectamente, permitiendo naves humanas existir en un estado entre dimensiones, donde eran inmunes a los convencionales armas mientras conserva la capacidad de afectar el espacio normal. Los extraterrestres no tenían defensa contra ataques que venían de direcciones que no podían percibir. Alto. La consejera Miranda se dio cuenta de que el dominio galáctico se enfrentaba a algo completamente sin precedentes en su historia milenaria de conquista. Los humanos no eran solo otros especies primitivas que se pueden aplastar fácilmente. Eran innovadores que habían encontrado formas convertir la superioridad extranjera en debilidad. Cada ventaja que el Consejo había contado estaba siendo neutralizado sistemáticamente por el ingenio humano. Almirante Sexatara intentó reunir sus barcos restantes, pero las redes de comunicación cuántica que conectado su flota estaba siendo destruida más rápido de lo que podrían repararse. Aparecieron barcos humanos al lado, relés de comunicación y buques de mando, con una sincronización perfecta, como si supieran exactamente dónde golpear para obtener el máximo efecto. El orgulloso almirante Vortak encontró. Él mismo comandaba una flota que no podía. Ya no coordina sus movimientos. El teniente Carter informó de otro ataque exitoso del UNS Thunderbolt. Eliminó un conjunto clave de sensores enemigos. Los extraterrestres ahora luchaban completamente ciego, incapaz de rastrear los movimientos humanos o predecir dónde ocurriría el próximo ataque. Provienen de su sofisticado enfoque. Los sistemas no significaban nada cuando los objetivos existían en dimensiones esos sistemas no pudo alcanzar. El ataque humano fue metódico e implacable. Cada golpe calculado para causar la máxima perturbación a la coordinación de la flota alienígena. Capitán. La tripulación de Blake trabajó con eficiencia
que proviene de años de entrenamiento secreto. Sus movimientos son precisos y económicos, mientras ejecutaban maniobras que redefinió las posibilidades del espacio. Combatir. El consejero Kate Moss observó su táctica. Las exhibiciones muestran la destrucción sistemática de la estructura de mando de la flota alienígena. El avanzado colectivo de Silicon. Las computadoras eran inútiles contra los enemigos, que operaban fuera de los parámetros. Esas máquinas habían sido diseñadas para manejar. Los humanos habían encontrado una manera de hacer que la tecnología superior sea irrelevante. A través del pensamiento superior. El comandante Morrison abrió una canal de comunicación para transmitir por toda la zona de batalla su mensaje que llega tanto a humanos como a extraterrestres. Buques simultáneamente. Las palabras fueron simple, pero llevaba el peso de la determinación de la humanidad de defender su libertad ante cualquier amenaza. Los extraterrestres podrían retirarse y vivir, o podrían seguir luchando y afrontar la situación completa. Aniquilación. El Dr. Murphy observó con satisfacción científica como el trabajo teórico demostró su eficacia en la prueba definitiva del combate. La cuántica. La tecnología de fase representaba la humanidad. El mayor logro científico, un gran avance que surgió al combinar conocimiento extraterrestre con creatividad humana. Las carreras concejales habían dejado de innovar, porque creían en su tecnología. Ya era perfecto, pero los humanos nunca dejó de buscar mejores formas de resolver problemas. La batalla se estaba convirtiendo en una ruta completa como la encontró la flota alienígena. Se encuentra indefenso ante un enemigo que podría atacar sin previo aviso y desaparecer, sin dejar rastro. La matemática. Certezas en las que el Consejo se había basado. Se estaban llevando a cabo sus planes de conquista. Demostrado ser inútil contra oponentes que se negó a seguir las reglas establecidas. De la Guerra Galáctica. 12 minutos y 37 segundos después de se hicieron los primeros disparos, comandante. Morrison dio la orden que puso fin a lo que sería recordada como la guerra más corta en la historia galáctica. La flota humana cesó el fuego y mantuvo su posición como la última de las naves de mando alienígenas. Explotó en brillantes destellos de luz. El UNS Defiance emergió de la fase espacio y transmitir un mensaje a todos. Frecuencias, informando a los supervivientes. Naves extraterrestres que su flota había sido derrotados y su invasión había fracasado. La cámara de cristal que albergaba el Consejo del Dominio Galáctico se llenó con un silencio conmocionado mientras los miembros miró fijamente las pantallas tácticas que mostraban destrucción completa de su combinación armada. Más de 2.000 barcos habían sido reducidos a campos de escombros y escapando. Cápsulas salvavidas en menos de 13 minutos de combate. La alta consejera Miranda. Los tentáculos colgaban inmóviles en el aire mientras ella trató de procesar lo que sus ojos decían, diciéndole que la capitana Lisa Blake trajo. El UNS Thunderbolt está desfasado. Y examinó el campo de batalla con satisfacción profesional. El extraterrestre. Flota que parecía tan abrumadora. Hace apenas unos minutos ahora estaba disperso. Restos flotando en el espacio. La tripulación había actuado impecablemente durante el compromiso, ejecutando el complejo. Maniobras que el Dr. Alex Murphy. La tecnología lo hizo posible. Almirante. Sexatara se encontró al mando del restos de lo que una vez fue el orgullo del Imperio Borak. Su buque insignia era gravemente dañado y su comunicación. Los sistemas fueron destruidos, dejándolo incapaz de coordinarse con los pocos barcos que había sobrevivido al ataque humano, el guerrero alienígena de ojos grandes que había esperado. Fácil. La victoria ahora se enfrentó a la amarga realidad de la derrota total. Teniente.
Ryan Carter completó su último ejercicio táctico, evaluación del compromiso y informó los resultados al capitán Blake. La flota humana había alcanzado el total victoria con 0 bajas mientras destruyendo más del 90% de la armada enemiga. La tecnología de fase cuántica había funcionado exactamente como fue diseñado, haciendo naves humanas intocables mientras se les permite atacar a voluntad contra los indefensos oponentes. El Dr. Murphy supervisó las secuelas de la batalla desde su estación de investigación, observando cómo los barcos humanos comenzaron el rescate. Operaciones para salvar a los sobrevivientes extraterrestres de los restos. La fase cuántica. Los generadores habían demostrado su eficacia. Eficacia más allá de todas las expectativas, dándole a la humanidad una ventaja decisiva. Eso cambiaría el equilibrio de poder por toda la galaxia. La teoría, un avance que parecía imposible. Hace apenas 5 años se comprobó la realidad. El comandante Morrison abrió una canal de comunicación para abordar la naves alienígenas supervivientes directamente. El mensaje fue transmitido en todos los principales idiomas galácticos, asegurando que cada especies representadas en la invasión, la fuerza comprendería a la humanidad. Posición. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas para transmitir fuerza sin ser innecesario. Crueldad, ofreciendo a los extraterrestres la oportunidad de retirarse con vida. El ser humano. Los términos eran simples y no negociables. Todas las fuerzas alienígenas se unirían inmediatamente. Retirarse del espacio humano y regresar a sus sistemas de origen. La galáctica. El Consejo del Dominio se presentaría oficialmente. Reconocer la soberanía humana sobre la Tierra y sus 12 mundos coloniales. Cualquier futuro. Las amenazas contra el territorio humano serían. Se encontró con la misma respuesta decisiva que acababan de destruir su flota de invasión. El consejero Kate Moss intentó procesar los datos tácticos con su silicio cerebro, pero los resultados desafiaron todas las expectativas. Análisis lógico. Los humanos tenían. Logró algo que debería haber sido matemáticamente imposible. Derrotar a un fuerza 60 veces mayor que su propio sin sufrir una sola pérdida. La conciencia mecánica luchó por encontrar explicaciones que encajen dentro de lo conocido. Leyes físicas. El capitán Blake recibió informes de estado de todos los buques humanos como la flota se reagrupó para el viaje. Casa. Cada barco había funcionado perfectamente durante el combate. Sus tripulaciones, demostrando la habilidad y determinación que había hecho posible la victoria. Posible. Los programas de entrenamiento secretos y ocultos. Las modificaciones valieron la pena. Recurso invertido en ellos. Alto. El consejero Mer observó impotente cómo las pocas naves extraterrestres supervivientes comenzaron su retroceder hacia el borde del sistema. Las computadoras de guerra que habían predicho victoria fácil ahora estaban calculando la consecuencias políticas de esto. Derrota devastadora. El Galáctico. La reputación de invencibilidad de Demingen había sido destrozado en menos de 15 minutos de combate. La flota humana comenzó operaciones de rescate para salvar a los extraterrestres supervivientes de los barcos destruidos, demostrando la misericordia que siempre había. Distinguió a la humanidad de sus enemigos. El comandante Morrison había dado órdenes estrictas de que todos los sobrevivientes debían ser tratado con dignidad y provisto con transporte de regreso a su casa. Mundos. Este acto de compasión sería recordado mucho después de la batalla misma. Fue olvidado. El Dr. Murphy comenzó preparando su informe final sobre la rendimiento de la fase cuántica. Tecnología en condiciones de combate. El compromiso había proporcionado un valor incalculable. Datos que permitirían más mejoras al sistema, garantizando que la humanidad mantendría su
Ventaja tecnológica durante años. Venir. El avance que había salvado. La Tierra continuaría protegiendo a los humanos. Intereses en toda la galaxia. El teniente Carter supervisó la retirada de las fuerzas extraterrestres a medida que lucharon por reagruparse y retirarse en desorden. Los pocos barcos que quedaban intactos fueron dañados y desmoralizados. Sus tripulaciones apenas podían mantener sistemas básicos a medida que huían de la campo de batalla. La orgullosa armada que había entrado en él. El sistema esperaba una conquista fácil, partiendo como refugiados destrozados. El almirante Sexatara transmitió un mensaje de rendición a la flota humana, reconociendo formalmente la derrota y solicitando un salvoconducto para su barcos supervivientes. El guerrero Borak, que había planeado reclamar territorio humano para su imperio, ahora se encontraba mendigando, por misericordia de la especie que tenía, destinado a esclavizar. La ironía no era perdido en él mientras se preparaba para enfrentar el consecuencias de su fracaso. Comandante. Morrison aceptó la rendición extraterrestre, con la misma tranquila profesionalidad que él había demostrado durante todo el compromiso. La flota humana escoltaría a la naves extraterrestres supervivientes hasta el borde de el sistema antes de permitirles parten hacia sus mundos de origen. El mensaje que llevaban se difundiría por toda la galaxia, advirtiendo a otros especie que la humanidad no fue la fácil, el objetivo que parecían ser, el compromiso que el dominio galáctico. El Consejo había pronosticado que duraría horas. Terminó en 12 minutos y 37 segundos. Los humanos no solo habían sobrevivido a la invasión extraterrestre, la habían aplastado tanto, completamente que ningún enemigo se atrevería a amenazar a la Tierra nuevamente por generaciones. Ven, la especie que tenían los extraterrestres, descartado como primitivo, había demostrado que la innovación y la determinación podrían superar cualquier ventaja tecnológica. ¿Cómo? La flota humana preparada para su regreso triunfal a la Tierra. Los supervivientes de la armada alienígena comenzaron su largo viaje a casa, llevando noticias de las capacidades inesperadas de la humanidad. La galaxia nunca volvería a existir. Subestimar las especies que tenían convirtió una derrota segura en una derrota abrumadora. Victoria a través del poder humano, el ingenio y el coraje para luchar contra probabilidades imposibles.